chicos, sí. Me iba a decir que lo prometido es deuda, pero la verdad es que había hablado bastantes veces de intentar hablar de Dune, de todo el mundo, lo que es la mitología, el lore, todo lo que comprendía esa serie de novelas, de saga de novelas inicialmente de 6 libros, aunque oficialmente solo eran los 2 primeros lo que Herbert tenía bien pensado o preparado. Realmente expandió su universo poco a poco y a su muerte su hijo, junto con Kevin J. Anderson, conocido escritor de ciencia ficción, aumentaron con 7 novelas más, que son precuelas, historias cortas y la historia un poco de las casas de Dune. Aumentaron todo ese lore. Pero no me voy a ir a explicar específicamente todo porque no quiero cargarme sorpresas ni quiero cargarme nada. Lo que quiero hablar es un poquito de Dune. En general, pues porque ayer vimos el tráiler de la nueva película de Denis Villeneuve, que va a adaptar en 2 películas todo lo que es el primer libro. Que la gracia es, recordemos que Herbert planeó el primer y el segundo libro como un solo bloque, solamente lo hizo separados, ¿vale? El final del primer libro es un punto y el segundo empieza justo después de eso, un tiempo. Y la verdad es que son un bloque para leer conjunto, realmente a la hora de leerlo. ¿Qué tiene Dune diferente de cualquier cosa? Dune es una película de ciencia ficción una historia de ciencia ficción que cuando la ideó Herbert estaba realmente pensando casi en una ecología, una ficción ecológica. Hablamos de un mundo, ¿vale?, desértico, donde crece un solo recurso que es necesario para todo el universo, o sea, es la única suministradora de algo, todo el mundo quiere poseerlo, de manera que toda la política del universo, de lo que es el actual imperio, circula a través de ese mundo. Y las casas, lo que son las casas nobles, pelean por controlar ese producto, pelea por muchas cosas, pero ese producto es especial. Las 2 casas más importantes en este momento, la casa de Atreides y la casa de Harkonnen, pelean por ello. Harkonnen controla Dune. Dune en realidad es el planeta Arrakis. Dune es como lo llaman, ¿vale? Es el planeta desértico, donde crece la especia. La melange, como queráis decirlo, que allí nadie sabe de dónde surge, pero se puede minar. Básicamente se va al desierto, se excava mucho y se encuentran todas aquellos bloques de especia. ¿Por qué es tan importante esta especia para el universo? Porque es la única forma de viajar entre planetas a larga distancia. Los desplazamientos son con motores nucleares, lo que significa que son muy lentos. Hablamos de, ya sabéis, lo típico, años luz de velocidad. Pero, sin embargo, la melange produce un efecto en ciertos hombres que los convierte en lo que se llaman los navegantes, que es una cofradía entera que tiene muchísimo poder porque son los únicos que pueden hacer algo especial, y es con la melange son capaces de entrar a través del espacio del tiempo, cambia su percepción y producir puertas. Básicamente doblan el espacio y hacen una puerta para pasar. ¿Alguien ha visto, bueno, si habéis visto la película de Horizonte Final? La explicación es muy fácil, ¿no? Si creas una distorsión gravitatoria o encuentras un punto flojo del universo, puedes conseguir que para ir del punto A al punto B la distancia no sea una línea recta, sino que la distancia sea 0, doblando el universo. Esa es la idea del viaje del espacio. No se cuenta nada más, no necesitáis saber nada más, ¿de acuerdo? Ahí está. Esa cofradía es muy poderosa porque es la única que puede encargarse el transporte. La cofradía de navegantes, sus grandes flotas, etc, etc, etc. Hay otras cofradías, la Bene Gesserit, la Bene Tleilaxu. La Tleilaxu, tranquilos, eso es para el segundo libro, por lo tanto ahora mismo no nos interesa. Hablaremos de ello más tarde. La Bene Gesserit son unas sacerdotisas de una extraña y antigua religión que veneran y toman especia, porque les produce poderes extrasensoriales, o sea, una especie de telepatía, adivinación, etcétera, etcétera. Son consejeras de casi todos los nobles y de todas las familias, y de hecho controlan las líneas de sangre eugenésicas. Y de hecho, todo esto empezará con una de ellas, con la gran madre, que va a ir a cambiar toda una línea por culpa, o sea, de una de sus monjas, si queréis decir, una de sus acólitas. Todo esto empezará así, pero bueno, la sinopsis básicamente es que a la casa Atreides le ha caído en premio Arrakis. Tiene que controlarla, tiene que hacer que la producción especialmente porque el antiguo barón Harkonnen, antiguo dueño, perdón, barón Harkonnen, tiene a uno de sus hijos, Rabban, llamado la Bestia, controlando la producción y no consigue llegar a lo que se busca. Los Fremen están rebelándose. Los Fremen son los habitantes originales del planeta y hay de todo. Los Fremen son una especie de vida nómada, ¿vale? Son una civilización muy parecida a los Tuareg, que nadie sabe casi nada de ellos porque lo poquito que van contando ellos se sabe. Algunos son ahora siervos y trabajan en ciudades de los colonizadores, pero realmente los que conservan todas las tradiciones viven en medio del desierto.
¿vale? Eso también iremos un poquito más adelante. La historia comienza cuando Paul, el hijo del duque Leto Atreides, va a tener una prueba, básicamente una prueba Bene Gesserit. ¿Qué es todo esto? Bueno, todo esto, para que lo entendáis, es un poco lío, lo sé, pero dadme unos segunditos y ahora os explico lo que es Dune. La historia, ya os digo, la madre Moyham, la madre superiora Bene Gesserit, había encargado a una de sus monjas, porque eso es una religión, que se casara y tuviera un descendiente con el duque Leto Atreides. Una niña para casarla con el descendiente del barón Harkonnen, Feyd-Rautha, y así crear una línea de sangre. Supuestamente daría un hombre especial. Un hombre especial que literalmente, para que lo entendáis, sería una especie de elegido, que sea capaz de tener poderes de Bene Gesserit. Pero tenía que estar controlado, ¿vale? Es eugenesia pura y dura. Es brutal. Pero Jessica, la consorte, por no puede ser rey, nada más del duque, literalmente desobedece a sus madres superiores y tiene un niño. De hecho, es capaz de elegir ese sexo. Ahí vienen los poderes de las uno de los poderes de Bene Gesserit es esa manipulación. Después de todo esto, ¿vale? Van al planeta y ahí hay una rebelión, hay traiciones políticas y acaban básicamente reclutando y viviendo en el desierto, convirtiéndose en algo con lo que es el mundo. La intención realmente de toda la obra era establecer un punto ecológico, ¿vale? Es que lo digo en serio, es ecología. Intentaba Herbert hablar de un mundo con un solo sistema ecológico, ¿vale? No había nada más que desierto y montañas, no había bosques, no había mares, no había nada. Y ahora explicar una especie de, un hábitat diferente. Y como a la ecología ya un hábitat cerrado le afecta la entrada de exterior. También hay un montón de anti-industrialismo, de desarrollo, sobre todo el problema de la tecnología también se impone mucho, hay mucho de religión, muchísimo, hay casi un momento muy Mahoma, que hablaremos después. Los objetivos de la obra eran eso, ¿no? Mostrar todo esto a través de estos enfoques. De hecho, Herbert consiguió suficiente dinero con Dune como para comprarse una isla y montar su propio experimento ecológico en ella. O sea, imaginaos lo que salió. Las facciones en los mundos de Dune son claras, ¿vale? Son las casas. Las más importantes, Corrino, que es la casa Corrino, que es la casa del emperador Padishah IV, que es el señor de todo el universo. Casa Harkonnen y la casa Atreides enfrentadas. De hecho, una de las historias que os quiero decir, cuando veis aquello que toca el nuevo tráiler, aquellos dibujos griegos, es porque la casa de Atreides posteriormente se descubre que es la descendiente de la casa de Atreus, ¿vale? La casa de Atreo, que, bueno, eso sabéis que tiene que ver con las guerras griegas, troyanas y estas cosas de sus tiempos. Imaginaos hasta dónde se extendió posteriormente Herbert con su mundo. La gracia es que ya os digo, el mundo de Arrakis, Dune, es un mundo desierto, no llueve casi, no hay mares, no hay nada. Y daba, pues, para mucho. Esto es un poquito más o menos lo que os quería comentar así en abierto. Y digo en abierto porque tengo que decir que hay mucho que comentar de Arrakis. Ha sido una saga de fantasía, de space opera y de ciencia ficción a la vez, porque tenía mucho de mística, de esos poderes extraños, extrasensoriales, mágicos en un punto, o convertidos casi en mágicos en algunos puntos, que realmente Herbert los achacaba aquello de la especia, modificaba el cerebro y producía, pues yo qué sé, sabéis aquella teoría de que si nuestra glándula pituitaria y otras partes de nuestro cerebro fueran más grandes y se desarrollaran, tendríamos poderes extraños. Herbert, basándose en eso, pues creó una ficción que literalmente tomaba mucho de la ciencia ficción, avanzaba por caminos de fantasía, hablaba de profecías, de ver el futuro. La Melange abría tanto los sentidos que eran capaces de ver el futuro. O sea, básicamente estamos hablando de esa presciencia que producía, era también útil para las Bene Gesserit, pero ningún hombre podía tocar eso, hasta que llegaba el Kwisatz Haderach, un elegido que ellas buscaban a través de la eugenesia poco a poco, que parecía que podría ser Paul Atreides. La película empezará, igual que el libro, cuando le hacen una prueba, la prueba final Bene Gesserit, a Paul Atreides. Esa prueba básicamente es para uno de los grandes mantras de todo. Los dos grandes mantras de Dune son que los Fremen nunca olvidar, nunca perdonar, ¿vale? Ni olvidan ni perdonan, son los Fremen. Y la otra es el miedo mata a la mente, el miedo es el enemigo de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de las pruebas Bene Gesserit. De hecho, establecen que una vez se supera todo ese esfuerzo físico, es muy espiritual, muy, si queréis llamarlo zen, se supera todo aquello, pues llega a un estado de la mente diferente y con la Melange
alcanzar aún más, ¿vale? Ir más allá. Las facciones, pues eso, Ben Gesserit, los navegantes, que además quieren a Arrakis controlado y siempre controlado, de hecho, son capaces incluso de chantajear y forzar al emperador para poder llegar a tener esa especia, porque si no ya, ellos no navegan, no vuelan. Las casas, de hecho las principales que vais a ver, que tenéis que saber en este momento y que tenéis que tener controladas, son la Corrino, que es la de Emperador, Harkonnen y Atreides. Hay más, pero eso viene para después, en otros libros, en otros desarrollos, sobre todo para las precuelas. Digámoslo así, estatus de tecnológico es importante. ¿Por qué? Porque antes de esto hubo algo que se llamó la yihad butleriana. La yihad butleriana fue cuando las inteligencias artificiales se rebelaron, una rebelión de las máquinas, y se hizo una yihad destruyendo todas las inteligencias artificiales, de manera que está prohibido tener ordenadores, máquinas que sean capaces de pensar o de actuar por sí mismas. O sea, no puede existir nada, o sea, no puedes programar nada. Para eso se creó un colegio, una especie de lugar específico en el que entrenan a hombres para que su mente funcione específicamente como un ordenador, los Mentat. De hecho, son capaces de extrapolar datos, funcionar, hacer matemáticas avanzadas. Todo esto básicamente para tener un ordenador básicamente biológico, que sea un humano, que no sea una máquina, que no tenga sentimientos, que no pueda rebelarse, ¿vale? Básicamente, esto que lo entendáis, esto lo dejan así en el libro un poco al aire, pero también es una idea que, vamos, ha filtrado en la ficción de toda la vida, desde Terminator hasta Matrix. También antes de eso hubo guerras de religión, se establece que hay lo que entendéis, la Biblia católica, católico-zen. Hay varias, la Biblia naranja, hay varias enseñanzas, pero no hay una religión centrada, ¿vale? La otra religión que vamos a conocer muy bien es la religión de Shai-Hulud, de los Fremen. Y posteriormente encontraremos también la forma de vivir de los Sardaukar, ¿vale? Que en el primer tomo, en los primeros libros, no os va a importar más, que son los soldados de élite. Básicamente son lo más de lo más, los SAS, los Delta Force, lo que queráis, lo más de lo más bestia que tiene el emperador. Y cuando los lanza es porque realmente quiere destruir a alguien hasta no dejar rastro, ¿de acuerdo? Son los puñeteros 300 de Leónidas y sus espartanos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Las religiones, os digo, la Fremen es la más importante porque vamos a encontrar el concepto de Shai-Hulud. Shai-Hulud es el gusano. Una de las grandes frases de todo esto es: el gusano es la especie es el gusano. ¿Vale? Es una forma de hablar del desierto, sobre todo porque hablan de ciclos de la vida, naturales y hábitats. Esto se irá modificando, cambiará, ampliará y se reducirá a lo largo de toda la saga de libros. Lo que significa que tenéis un rato largo si queréis meteros en todo esto. Se expandió, ya os digo, una vez a la muerte de Frank Herbert, por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, su hijo, y en lugar de avanzar hacia adelante en el tiempo, que ya os digo que pasan muchísimas cosas, se fueron al anterior. Contaron la rebelión de las máquinas, la yihad butleriana, el lanzamiento de las casas, etcétera. También os diré que en Dios Emperador de Dune, por ejemplo, la saga Atreides, por no romper un poco, no hacer spoilers, acaba ellos mismos pensando sobre su origen y se retroceden en el tiempo todo lo que pueden. Así es como conoces la historia de la humanidad. Eso ocurre en la época de Frank Herbert. Esa parte es bastante mística y voy a decir que bastante extraña en algunos puntos. Pero lo que no más me interesa, las adaptaciones que se han hecho. Dune en audiovisual por David Lynch. A mí me encanta esta película. O sea, puedo decirlo con todo el cariño del mundo. A mí me encanta David Lynch. Pero esta película era una adaptación bastante regulera. De hecho, existen dos versiones y podéis verlas. La normal, la de cines, y una extendida que se firmó como Alan Smithy, porque Lynch se negó a firmar eso. Lynch quería hacer mucho más con Dune, quería hacerla más grande. Le dijeron que no, pero una vez acabado todo ese corte para cine, se habló de una versión extendida para televisión que dura casi 3 horas. Pero tampoco es lo que Lynch quería, ¿vale? No era un rerodaje. De hecho, para que lo entendáis, según empiezas a verla, de repente te aparecen literalmente mate paintings con una voz en off que va explicando el resto del universo. Es como si a la película original le fueras... Hay 4 secuencias que se añadieron, sí, que estaban faltan, algunas extendidas, poco más. Pero realmente el problema es que son mate paintings o efectos o secuencias genéricas introducidas con una voz en off de un narrador que va explicando literalmente, casi literalmente, el libro leyéndolo. Quiero decir, es como si te contaran... No es una película audiovisual, eso a Lynch le horrorizó y por eso no firmó esa versión extendida y es unas cosas que eso. La gracia es que la película fue un desastre en taquilla porque en aquel tiempo lo que querían con Dune era crear un Star Wars. Dicen, esto es otra franquicia que te cagas, con naves y disparos y rayos. No, no es así. De hecho, uno de los grandes problemas es que en Dune la ha cambiado mucho. Existen unos escudos personales a los que no se les dispara
no se pueden atravesar, sino es una forma lenta con armas de cuerpo a cuerpo. De hecho, gracias a todo eso, muchísimas de las batallas que no se hacen a distancia, entre tanques, naves, sí se utilizan proyectiles, se utilizan armas de energía, pero en el cuerpo a cuerpo con esos escudos se aprende y se enseña a utilizar cuchillos, espadas, etc. O sea, estamos hablando de un mundo en el que, gracias a la tecnología, han tenido que retroceder un poco en la forma de combatir, ¿vale? De hecho, las nucleares están prohibidas por los grandes daños que produjeron. Otra vez volvemos a lo mismo. No te cuentan cuándo ni cómo. Eso aparecerá posteriormente. La saga de Herbert no completamente, pero sí que Kevin J. Anderson y Brian Herbert lo explicaban en sus libros posteriores. Posteriores en el tiempo, precuelas en la línea temporal. A mí me gusta mucho. El tono de David Lynch siempre me ha maravillado y casi todo el mundo que me conoce lo sabe. Está en un mundo especie de ensoñación onírico porque todo ese inicio de Atreides y todo este viaje increíble que tiene está fundado en creencias, en mitología, casi en un viaje mesiánico a través de una historia que puede ser perfectamente el Antiguo Testamento, el Corán o la Torá. De hecho, encaja perfectamente con la vida de Mahoma en esa representación en cine que hizo David Lynch, y de hecho pone a los Fedaykin y a los Fremen como literalmente casi lo que son fanáticos religiosos tipo mujahideen, ¿vale? Para que lo entendáis un poco el nivel de fanatismo que hay, que sí que existe y aparece en la novela, pero es diferente. En la novela la verdad es que cuando llegan a ese punto es cuando Herbert descubre el lado contrario de todo este fanatismo, toda esta fuerza. A nivel artístico, ahora es cuando viene el detalle. A mí me gustan mucho las imágenes que se han hecho siempre de Dune, hay muchísimos arts concepts de gente, pero siempre fallan en algo, y es que dejan los destiltrajes al aire. Los destiltrajes en los libros nunca estaban al aire. El destiltraje es el traje que llevan los Fremen, o que se lleva casi todo el mundo, los uniformes espaciales del desierto, en Arrakis. Recoge todo el líquido que tu cuerpo suelta, de hecho, todo lo que tiras, todos tus desperdicios, sudor, orina, todo. Llevas una máscara, todo lo que respiras, esa humedad, se recoge en unas bolsas para evitar perder agua. Es un traje especial de los Fremen porque así ahorran todo el agua que pueden en un mundo desértico. En la película actual de Villeneuve vamos a verlos con las máscaras, pero en la película de David Lynch, por ejemplo, solo llevaban un respirador, un pequeño tubito, y decían que respiraban por la nariz. Ahí está su forma de verlo, ¿vale? Era su representación. Pero le faltaba también que iban cubiertos con ropajes para aislar el calor, la temperatura, producir microclimas y no freírse, literalmente, iban tapados. Eso, por ejemplo, está muy correcto en la película de Villeneuve, por lo que he visto, pero no en la de Lynch. Pero antes de la de Lynch, todo el mundo, creo que casi todo el mundo hemos oído hablar de la película que Alejandro Jodorowsky quería hacer de Dune. Ahí es cuando yo puedo decir algo. A nivel personal, Jodorowsky me gustan muchas de sus obras, pero Dune, cuando yo vi el documental de cómo se hizo, me pareció un auténtico... Literalmente él decía que tenía el espíritu de la novela en la cabeza, él sabía cómo iba a funcionar porque él sabía lo que quería Herbert. Yo creo que realmente no lo hizo. Todo lo que iba a hacer era el Incal que posteriormente lo convirtió en cómics. Muchísimas ideas de su guión para Dune la convirtió en el Incal y en otros libros que tiene, como los Tecnovarones, etcétera, etcétera. Los Tecnopadres, los Metabarones. Pero realmente yo creo que eso no era Dune. O sea, era Dune, el mundo de Dune, pero reinterpretado de tal forma por Jodorowsky que realmente había locuras que no entendía, ni me gustaban. Dune era un mundo duro en el que sobrevivir, y sin embargo con el señor Jodorowsky aquí era una locura increíble. Lo malo es que sí que tenía algunos de los mejores artistas que había en aquella época para hacer los diseños, para prepararlo todo. De hecho, me encanta porque H.R. Giger, el diseñador que creó a los aliens y es humano, es un artista a mí que me encanta, estaba ahí liado, ¿veis? Pero claro, quiero decir, sus diseños con Dune, hay cosas que funcionan y cosas que no. Esa gran cúpula con cabeza humana, por ejemplo, que dices, es que si te estaban contando en los libros que no hacían este tipo de representaciones, porque no les gustaban, o sea, en los libros veías muchas cosas que había metido, igual que, por ejemplo, a Leto lo convirtió en un castrado. ¿Cómo puede tener un hijo? Pues a través de su sangre, la misma, una comunión muy espiritual, la sangre, una gota de sangre que le quita a Leto, Jessica se la introduce, fecunda el feto. Es que ves eso y dices, ¿por qué? No es necesario. ¿Por qué estás metiendo chamanismo, psicomagia, extrañezas tuyas aquí? No hace falta. Dune ya es súper profunda como para que encima le tengas que meter tus rarezas. Esa película no funcionó. Hay un documental que podéis ver, que es cómo se hizo. El documental es muy interesante porque ves las locuras de Jodorowsky y es divertido. Y antes de eso también apareció esto, que sigo sin saber. Es una coproducción americana, inglesa, alemana, si no me equivoco. En 2 partes, son miniseries realmente de televisión, en los que adaptaban Dune y Hijos de Dune. Como adaptación es más correcta porque coge el libro. No tiene el encanto por ningún lado de Lynch, no tiene la fuerza del libro, no tiene espiritualidad, no tiene algo que te sobrecoja.
es una miniserie de ciencia ficción bastante cutrona. Así de simple. Pero tenía una curiosidad que esto creo que os va a gustar. Por lo menos os va a gustar el verlo. Y es que uno de los hijos de Paul, que aparecen los hijos de Doom, es James McAvoy, de jovencico. Pero muy jovencico, muy jovencico. Ya os digo que era un mundo muy diferente todo lo que estaba haciéndose. ¿Por qué digo todo esto? Cuando adaptas Doom te enfrentas a un problema. Primero las edades. Las edades de Paul es muy joven, es un adolescente cuando empieza todo esto. Timothée Chalamet funciona y encaja mejor, ¿vale? Es el primer Paul Atreides que tiene la edad más o menos correcta. Por lo menos aparenta la edad más o menos correcta y todo el desarrollo. Pero normalmente ha tenido un casting. William Hart fue el duque electo Atreides y le dio muchísima más importancia. Pones también sería hermana que os he dicho. Y Jürgen Prochnow fue el de David Lynch, que es un actor bastante de un aspecto muy extraño. O sea, no os voy a decir feo ni nada. Es un actor que tiene un aspecto. ¿Cómo definirlo? Que no sabes muy bien si puede ser un ángel o un demonio. Por eso lo utilizan también como Jesucristo en el séptimo sello, por ejemplo, con Demi Moore. Pero es por su aspecto. ¿Personajes que hay? Pues los principales os voy a decir. Paul es el personaje principal. También Moab Deep, también Usul. Que será este chico que tiene que descubrir quién es, pero sobre todo conseguir vencer todo lo que su familia no pudo, llegar a lo más alto, dominarse, dominar el gran poder que es y comprender todo, la especie, a Arrakis, al Shai-Hulud, a los Fremen, incluso a los Sardaukar y al Emperador. Funcionar todo el universo, tiene que conseguir conectarlo todo. Es una madurez brutal para un adolescente. O sea, ya no es solo vas a ser un noble y vas a dirigir un planeta y tal y cual. Encima no va a ser Caladan, que es un planeta natal lleno de agua, sino un planeta desértico sin una gota de agua. Es que encima le toca madurar, no solo así, sino encima con revoluciones y con guerras. El pobre me la lleva fatal. Pero es también un personaje, introspectivamente hablando, muy profundo, que se pregunta todo sobre el mundo. También se supone que es debido a su entrenamiento con su madre, que lo entrenó como una Bene Gesserit, como una de estas monjas con poderes sensuales, sin serlo. Y su padre lo entrenó como un guerrero y un noble. O sea, este chico viene con la unión de todo, ¿vale? Es un, yo qué sé, un Aragorn, si queréis, de la vida, mezclado un poquito con Gandalf. Leto, su padre, duque heredero de duque, el padre de todo, hereda Arrakis, bueno, se llama Arrakis, hereda Caladan, es el señor, el último señor de la casa de Atreides, y literalmente es un tío íntegro, es una especie de noble que podemos decir que de buen corazón, justo, recto, pero sobre todo sigue las leyes nobiliarias. Todo lo que es la crítica de Doom también habla mucho de los abusos de las clases altas, el dominio y el desprecio que sienten por la producción y por todo. Los Harkonnen son el ejemplo típico de una sociedad hipertecnificada que no le importa la vida humana lo más mínimo si la producción funciona. Los Harkonnen son lo peor, ¿vale? Así de simple, la peor desmedida destrucción del medio ambiente, conversión de todo. El monstruo de esta industrialización que tenía en los 70 y 80 Doom, Frank Herbert cuando escribió Doom. En realidad, los Atreides, aunque hablen de una nobleza, de una dirección más benévola, sigue siendo también un abuso de la pirámide de estamentos, así de simple. Todo esto es muy crítico, todas las novelas tienen todos esos detalles y mucho de esto. Y vamos, ya os digo, otros personajes, os digo, la madre Mohican, madre superiora Mohican de las Bene Gesserit, tiene mucha importancia, también como otras de las Bene Gesserit, en general como grupo, los navegantes. El emperador Padishah IV, aunque es un personaje que no aparece mucho, cuando aparece tiene importancia. Los Harkonnen, ya os he hablado de Feyd Rauta, era el heredero, supuestamente tenía que haberse casado con la heredera de los Atreides para unificar líneas, etcétera, etcétera, pero Feyd Rauta es una especie de hombre perfecto, el guerrero perfecto, además es un perfecto Harkonnen. No tiene sentimientos, solo es ambición, es puro, duro, además es hermoso, es grande, es fuerte, básicamente es el Ubersment nazi. Eso es la idea. Y también está Rabban la Bestia, el otro hijo del barón Harkonnen, que es de Bautista en la nueva película, que es la Bestia. Es un tío feo, horrible, grandioso, sin modales. Es el monstruo incivilizado que está dentro, que es el que se come todo. Y luego está el barón Harkonnen, la identificación de la ambición, del poder, de todo este descontrol. Que se baña en aceites, que flota en un arnés antigravitatorio porque no puede andar de lo gordo que está, del abuso, de lo bueno que le entra. Eso es un personaje brutal. Los Fremen, los que está Chani, los que está Stilgar, todo este pueblo extraño que vive en medio del desierto, que es que no os voy a contar mucho de ellos porque es mejor descubrirlos según leéis los libros o veáis la película. Tienen un sentido del honor especial, son duros, han peleado toda su vida por sobrevivir, son diferentes. Duncan Idaho o Gurney Halleck, mentores de Paul,
Gurney es una especie, además, le gusta tocar una especie de balalaika, ¿vale? Y de Duncan Idaho, que se va a Arrakis y vive con los Fremen para poder entenderlos y para poder ver cómo servir a su duque. O sea, estamos hablando de lo mismo, todo es muy servicial, muy servil. O sea, ahí parece muchas cosas, ¿vale? Chani, la Fremen con la que Paul sueña millones de veces y que está enamorado sin conocerla siquiera. Luego veremos, ya os lo digo, cosas como Alia, que no os digo quién es, pero es importante. Veréis los Sardaukar, a la Jane, a la Bente y Taxu, que eso no aparecerá aquí en esta película, pero sí que está dentro de todo el mundo de Dune, y es muy importante, porque la Bente y Taxu es la manipulación genética, ¿vale? Es la ciencia por encima de la moral y la ética. Eso lo veremos, eso se ve en los libros después. Todo este tipo de cosas es muy difícil, ¿vale? Es muchísimo mundo, es muchísimas cosas que abarcar. Realmente es que es detalles. Bueno, la especia que ya os he comentado, la especia melange, produce una apertura de la mente, de hecho una deformación. Lo que son los navegantes tienen deformidades cuando usan la especia. Por eso, literalmente, las mujeres no sufren deformidades y ganan poderes extraordinarios, pero para doblar y hacer el efecto del navegante, sí que produce esos efectos. Por eso los hombres no toman la melange, porque la especia los mata casi todos. Son unos pocos elegidos, son navegantes. La melange produce un efecto además sin tomarla, porque es adictiva. Puedes tomarla de una forma normal, destilada, de una forma normal, a modo droga, si queréis llamarlo. Una droga de clases superiores porque es carísima. Pero si no la destilas en especie pura es cuando produce sus efectos, ¿de acuerdo? El agua de vida, etcétera, etcétera. Ya lo veréis, es que no quiero romper todos los spoilers. El gran detalle es que la exposición a Arrakis produce que todos se les pongan los ojos azules, ¿vale? ¿Por qué? Porque la melange está en el mismo ambiente, en el aire, en la comida, en todo. La melange se ha extendido de manera que está en pequeñas dosis en lo que es el ambiente y todo esto que afecta a todo el mundo. De hecho, todo el mundo en Arrakis es adicto a la melange sin saberlo. Pueden no necesiten más que respirarla, pero si salen del planeta tienen problemas, ¿vale? Es que es un hábitat, es una cosa tan brutal, tan crecida. Van contándote cosas tan increíbles según avanzando. Todo esto que os digo no os lo van a contar, o sea, no nos lo van a contar las películas. Hay que leerse los libros y además hay que leerse todos los malditos libros. Son muchos libros, ya lo sé. Pero bueno, ¿queréis unas curiosidades de todo esto, de Dune? Pues vamos a ver la primera que más me gusta a mí. Son los videojuegos. Cuando diré los videojuegos, pero ¿cómo no han hecho videojuegos ya? Pues no, este es el primer videojuego. Allá cuando era niño, esto son los años 80, 90, perdón. El primer videojuego que era de este tipo de moverte, hablar y sobre todo muy primitivo. O sea, lo estáis viendo ahora mismo lo primitivo que es. Pero es que cuando avanzó, y hablo del videojuego, ya veréis que ganó. Y cuando digo ganó, bueno, queda muy mal decir esto de que ganó, porque realmente ganar... ¿Qué queréis que os diga? Bueno, vamos a pasar a el siguiente videojuego, porque hubo bastantes juegos de Doom. De hecho, se ha movido bastante. Este juego era Mega Drive, ¿vale? Era poco más que un juego de crecimiento, desarrollo, un SimCity o sí, un SimCity sería más o menos la mejor forma de definirlo, un Civilization de aquellos tiempos. La siguiente, ya en el 2000, se trajo este videojuego que era un Age of Empires o un StarCraft, si quieres considerarlo, para que desarrolle civilización, tú desarrollas a tus Fremen y todo esto. Y ya más adelante llegó Frank Herbert's Dune, que era ya, como podéis ver, un juego en tercera persona, con historia, en descubrimiento de todo lo que era el universo de Dune, jugarlo. Bueno, también era la época, por ejemplo, de los Star Wars, del Republic y el KOTOR y todo esto. Y claro está, aquello era muy diferente de todo. Se trabajaba con otras cosas muy diferentes. Pero ya os digo que estos videojuegos eran... ¿Cómo explicarlo? Pues eran lo que eran, ¿vale? No voy a entrar en mucho más porque es que eran en su mayoría, pues ya os digo, aventuras gráficas, eran... Estoy aquí mirando, pero es que me encanta. Eran aventuras gráficas en su mayoría, eran sobre todo desarrollos, hacer las tropas, pelear, conquistar Arrakis. Primero puede haber una fase histórica en los libros, pero realmente era bastante corta. El mejor para mí sigue siendo el primero, que yo lo tenía en disquetes de 3,5. Estaba hablando de disquetes, disquetera de estas de clac, 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 ¿no? O sea, imaginaos lo viejo que es, que no había ni CD. Y ese juego yo tuve en disquetes y el desarrollo era como el de los libros, estaba muy bien.
Y ahora vamos a lo que supongo que todos estáis esperando, que es la nueva versión de Dune, esta que queréis que hable un poquito más, que es la versión de Denis Villeneuve. Esta cartel promocional que se hizo hace tiempo y esta entrada de Villeneuve a la saga, porque es que lo que hizo fue entrar a la saga, bueno, ya ha entrado de cabeza y corriendo y haciendo de todo. ¿Por qué? Bueno, porque ha elegido unos papeles brutales para un montón de actores. De hecho, tiene un montón de actores alucinantes. O sea, que algunos de los concept arts que ha habido por ahí, o arte realmente que ha habido siempre de los personajes, con lo que son... bueno, me voy a quitar de aquí yo para que lo veáis. Algunos vídeos que ha habido con el personaje que les toca, ¿vale? Este es mejor ahora que no se me ve. Ya os digo, esto era un concept art, desarrollo, y a mí me parece brutal todo esto. Quiero decir, es que veis esta imagen de lo que van a ser los Fremen. Tenemos ahí a nuestro españolito internacional, Javier Bardem, que va a hacer de Stilgar, muy importante dentro de los Fremen, y sobre todo en el desarrollo de quién es Paul Moabdib Atreides y todos esos cambios. Entenderéis después cuando lo veáis por qué hablo así de todo esto. Porque es que es muy raro, ya lo sé, cuando me veis hablar de estos palabras. Lo digo así, palabras. Esto es actualmente lo que hay más o menos de desarrollo con los actores y con todo. Un análisis un poquito más detallado, si queréis que hagamos de quién es quién y todo esto, más algunas cosas que se han ido contando, Bill Skarsgård posiblemente como Fate Rauta y todo esto, pero eso sería para la segunda parte, etcétera, etcétera. Podéis ver aquí que estos los actores, de hecho la elección de Stellan Skarsgård como Baron Harkonnen me parece absolutamente genial, es un actor maravilloso y con lo poquito que he visto me parece alucinante. Raban, o sea, Dave Bautista como Raban está brutal. Momoa como Duncan Idaho. Duncan Idaho era un tío bastante diferente, no era tan brutal, aunque si la conversión llegó posteriormente quizás te lo entendería. Josh Brolin como Halleck me encanta, porque Gurney Halleck era un guerrero y un poeta, un bardo. Y vamos a ver un Josh Brolin que puede hacer bastante papel muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque ya se lo ponen de hecho un tío duro, yo creo que funcionará. Chalamet ya lo he dicho, me parece una elección maravillosa. Rebecca Ferguson es increíble como Jessica, me parece perfecto casting. Dudaba Jason Isaac como Leto, pero después de verlo y todo ese gesto creo que han elegido muy bien a ese personaje. Es importante, no os digo que vaya a durar todas las películas, pero es muy importante. Bardem ya os digo que a mí me gusta y me parece un buen estilo. Zendaya como Chani, físicamente yo creo que no está nada mal elegida, pero no es una actriz que me llame, ni es una actriz que yo creo que haya demostrado lo suficiente como para tener un papel muy importante. Bueno, Charlotte Rampling como la madre Moyhan, pues Charlotte Rampling, o sea, puede hacer lo que quiera, mientras sea ella, pero lo que quiera. Y Chang Chen, que lo han elegido como el Dr. Yue. Bueno, el Dr. Yue no era oriental, pero claro, también han elegido algún actor afroamericano. Quiero decir que estamos en un mundo en el que todo cambia y aunque originalmente todos esos actores y todos los personajes en lo que, es que no lo digo yo, que es en los mismos libros, eran todos occidentales. Y no os digo que no aparecían gente con mayores gestos tostados, que los Fremen tuvieran algo de realmente tuaregs, o sea, de una forma árabe, o arábiga si queréis, de etnia. Pero vamos, que a mí no me toquéis la nariz con ciertas cosas porque es lo que es, o sea, es lo que hay. Es como se hizo. No podemos ir a enseñar a nadie cómo hacer sus cosas y yo creo que ahí, pues Herbert, yo creo que no habría tenido problema con esos cambios. Herbert, a ver, hablamos de un tío que se construyó una isla para hacer experimentos ecológicos. Yo creo que este Dune le habría gustado. Yo creo que le habría gustado mucho, por lo menos la pinta. Yo creo que sí que han conseguido encajar con lo que es Dune. Yo creo que lo han hecho bien. Y realmente es muy difícil el decir que algo está tan bien hecho. Yo os lo digo en serio. Que algo esté y encaje y te quede bien es muy difícil, ¿vale? Ya os digo que el mundo de Dune, voy a poner una cosa que me encanta y es colocaros unos cuantos dibujos, diseños, fotos que ha habido por ahí, además de lo que es las fotos que he utilizado durante el vídeo. Dune es un mundo muy diferente, ¿vale? Una cosa, es del 84 el primer videojuego de Dune, y el de Mega Drive, pues ya os he enseñado que parecía... Son todos muy primitivos, ya lo sé, no hace falta que me digáis nada, ya sé que soy un viejuno. Pero realmente Dune es un universo extraño, ¿vale? Primero es extraño en su concepción, está pensado como si hubiera un retroceso casi en la sociedad, no hay democracia, hemos vuelto a mundos feudales, hemos vuelto
a mundos extraños donde realmente no sabemos cómo han llegado hasta eso, hasta posteriormente. Veremos realmente cómo una sociedad ha cambiado, cómo ha vuelto casi a las raíces casi medievales para sobrevivir a grandes problemas, a lo que son problemas con las máquinas, muchas de las rebeliones de las máquinas, las rebeliones sociales, las rebeliones han decidido convertirlo todo y después del poder en un absolutismo puro para destrozarlo todo. La actualización que ha hecho Villeneuve, que vemos aquí en estas fotos, por ejemplo, esto me gusta mucho verlo, para que lo entendáis, es genial, porque ha actualizado sin cambiar, por lo que veo, lo que he visto, nada, siguen estando los ornitópteros, sigue estando la misma tecnología, pero, por ejemplo, el hecho de que lleven armaduras los soldados en vez de trajes es algo que, bueno, pues hay que decir que mola y lo veo lógico, porque es un lugar en el que pelean con lo que es cuerpo a cuerpo. Es algo bastante real que lleven armaduras cuando peleas con armas a cuerpo. De hecho, ya hemos visto en la adaptación se van a llevar armas y cuchillos, que son lo que se utiliza. Vamos a ver muchas cosas que a mí me gustan, porque no es porque las vea mal, yo creo que están bien preparadas. Una de las cosas que más me interesa de todo esto es básicamente el tono o la fuerza de la historia, pero ya veremos cómo avanza. Toda la historia está bien, yo os lo digo, vais a ver aquí un montón de diseños, me encantan, siempre me ha encantado todo lo que es el mundo de Dune, de hecho existía un juego de rol adaptado a varios, esto lo tengo bajado, he descargado un montón, hay 2 juegos de mesa, uno antiguo y otro nuevo, son Eurogames, juegos de estrategia, pues una mezcla si queréis entre el Risk y un Parchís y un Monopoly, era más o menos lo que era. Y ahora va a salir algo parecido a un Eurogame, que ya es más complicado y más complejo, con política, intercambios, etcétera, etcétera, que tiene bastante buena pinta, aunque no creo que esté lo que sea lo que la gente espera, porque yo creo que esperan figuras y no hay figuras realmente, es un juego puro y duro de estrategia, ¿vale? Sí que, a ver, fuera de todo esto, pues deciros que ha habido una adaptación a cómic única en toda esta historia que la hizo Bill Sienkiewicz, ¿vale? La dibujó Bill Sienkiewicz, o sea, quiero decir, él no fue el adaptador, ya que siempre estoy metiéndome con estas cosas por la corrección, no voy a fallar yo en eso. Bill Sienkiewicz, perdón, no voy a fallar en el nombre, fue el que hizo esa adaptación. Esto os voy a ver, enseñar el cómic original que publicó Marvel, que era una miniserie. Aquí en España se sacó como lo que llamaban formato novelas gráficas. A ver si ahora vamos a verlo. ¿Vale? No lo voy a abrir, ni vais a verlo abierto. He colgado algunas fotos aquí y allá. La obra es simplemente maravillosa. Es Bill Sienkiewicz haciendo algo increíble. A mí me encanta. Pero me lo bajé en digital para leerlo porque no pienso tocar ese cómic en mi vida. Si se estropea, yo mato a alguien. Es como mi atmósfera cero. Yo mato a alguien si me rompe el cómic de este rango. Ya os digo que no ha habido mucho más material. Sí que ha habido mucha influencia de Dune en otros medios, en muchas otras fantasías, en ciencia ficción sobre todo. Han utilizado muchos sus conceptos. Ya os digo que sobre todo ha habido conceptos a cascoporro de gente aficionada. Los libros, pues oye, yo os enseñaría, pero realmente para que veáis los míos que son el cachondeo, porque van con las fotos todavía de la película de David Lynch, o sea, es viejo y me dan bastante vergüenza porque yo los tengo muy cascados. Pero a ver, se pueden seguir leyendo y hay una nueva edición que ha sacado Nova Ficción, que es preciosa, y os la cogéis ahí y no paséis la vergüenza que paso yo cuando alguien mira la estantería y ve mis ejemplares de Dune tan malditamente machacados. Pero bueno, ya os digo, es un mundo especial, eso es una mitología, una ciencia ficción mística, pero mística a nivel de pensamiento, de evolución. Ya os digo, hay eugenesia, hay de todo, o sea, es un universo en el que consiguen mezclarte lo que serían las yihad, ¿vale? Que hablaríamos de las yihad en términos más musulmanes, o sea, más coránicos, o las grandes venganzas de los pueblos judíos, o todo lo que fue el Antiguo Testamento. Mezclarlo con feísmo, con deformaciones, con la transformación, con transformaciones mentales y físicas, con el cambio, con ese hábitat, ya os lo digo, ese cambio, ese monstruo que es un planeta que se come a todo aquel que va, y si son los que sobreviven son los más fuertes. Veréis muchísimas cosas, pero es que además, fuera ya de todo eso, también tiene una historia de amor, también tiene literalmente una historia de personas que se encuentran, se buscan. Vamos a ver una historia de familia brutal, y cuando digo una historia de familia es verdad, o sea, es una historia familiar, es una historia de los Atreides, es una historia de cómo tiene que madurar un joven. Es que hay tantas cosas. Realmente el problema es que es un libro que
ya imaginaréis que con todo lo que he dicho es denso de narices, ¿vale? A la hora de leerlo, con esto os doy la advertencia. No hay casi acción, no hay grandes batallas descritas, no hay grandes momentos de... O sea, no es el Señor de los Anillos. De hecho, es el Señor de los Anillos si le quitáis mucho de la acción que tiene. Aunque Herbert tiende a ser descriptivo y explicativo, no es excesivamente detallista ni literariamente muy complejo, de manera que no se complica. Y lo que le interesa son los hechos. Y las descripciones pues, son buenas, son largas, sobre todo de los momentos, pero no se va a, yo que sé, no hace un Víctor Hugo, por ejemplo, en Los Miserables, cuando se pone a contar la historia de las malditas alcantarillas de París, que me acordaré... Da igual. Pero vamos, esto es... Solo quería hacer un vídeo corto, es un poco de introducción al mundo de Doom, porque esto tenéis que leerlo, tenéis que verlo. Ya os digo que para mí es una maravilla, siempre me ha obsesionado, me ha encantado. Y no sé si os servirá de mucho, os he hecho 1000 spoilers o qué. No sé si os habrá llamado la atención, podéis dejarlo, ya lo he dicho por ahí, como no tenemos comunidad en este canal, no va a haber, porque nunca llegaremos a ser muchos, y eso es lo que realmente estamos bien juntos, estamos bien los que estamos, los poquicos que estamos, nos llevamos bien, podemos hacer las cosas genial. Así que en el Patreon aparecerá, dejar el Patreon colocado abajo. El Patreon lo voy a utilizar a modo blog personal, voy a subir mis mierdas, mis fotos, mis dibujos, lo que me apetezca, escritos, opiniones, días malos pues igual me veis gruñendo contra todo, vais a verme hacer lo que me apetezca. Y de paso también enlazaré allí los vídeos que más me apetezca tener ahí enlazados, pues directos, vídeos que haya hecho. Este vídeo va a ir directamente al Patreon, pero voy a dejar todo abierto. ¿Vale? Las aportaciones pues sí que existe, porque hay que ponerla por cojones. Hay una aportación, nadie está obligado a aportar. Eso yo creo que será una especie de mi lugar para hacer mis cosas, por tenerlo todo junto, sobre todo más porque cada post permite comentarios y podéis dejar los que queráis, dejar algún post, alguna encuesta o alguna cosa. Ayer actualicé completamente el Patreon subiendo cosas y puse uno en el que hablaba de temas que iba o quería tocar en el futuro para el descanso. Pero bueno, ya veremos hasta dónde va la cosa. De momento, chicos, espero que esto os haya gustado. Espero que Doom no haya sido muy pesado para vosotros. Y sobre todo, ya sabéis, disfrutad mucho. Y la película de David Lynch no ha envejecido bien. La serie de televisión es mala. Los libros son densos. Pero si de verdad te entran, hostias, es una auténtica gozada entrar en un mundo tan complejo y tan maravilloso.